Hoy le vamos a hablar sobre la sentencia T472 sobre acoso laboral. Cristina Mora Ponce se presentó al concurso convocado por méritos por la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar el cargo de auxiliar administrativo, que inicialmente se presentó para 4 sedes en el departamento de Nariño: Pasto, Túquerres, Tumaco y La Unión. María Cristina se presentó a las pruebas de actitud, conocimiento y comportamentales con unos muy buenos resultados. Ocupó el puesto 16 a nivel nacional. La escogencia del empleo, al haber varias vacantes en diferentes ciudades, se da por el artículo 51.297, en donde se convoca una junta, una audiencia, y se escoge la ubicación de acuerdo al resultado de los participantes. Se posesionó el 17 de noviembre de 2015 para el cargo de auxiliar administrativo en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad en La Unión, Nariño, donde fue asignada. Junto a la documentación de posesión, la demandante radicó una solicitud de traslado a la ciudad de Pasto. Esto debido a que tiene una hija de 6 años, la cual ya tenía su cupo asignado en la ciudad de Pasto, y esto le representaría tener que contratar a alguien para que se quedara con su hija. El periodo de prueba comenzó el 17 de noviembre de 2015 en el cargo de coordinadora en el área jurídica. Según informa la demandante, empezó a manifestarse acciones de acoso por parte de sus compañeros porque se extralimitaba de sus funciones al ir a los juzgados a poner al tanto sobre casos de los internos. Sus compañeros alegaban que ella ejercía o tenía exceso de confianza. Adicionalmente, la demandante advierte que la removieron de su cargo mediante acto administrativo y la pasaron al área de almacén. La demandante salió a vacaciones el 18 de marzo de 2016, pero debido a un cambio arbitrario de turnos de descanso debió regresar el 28 de marzo. Un día antes fue internada en la clínica EPS, en donde le diagnosticaron trastorno depresivo debido al estrés. De ser valorada por el médico, fue incapacitada y en esa incapacidad se encontraba hasta el día en que tuvo que regresar. La demandante había radicado solicitud de traslado ante el director general del IMPEC. Dicha solicitud no había sido respondida después de 4 meses de haber sido radicada la solicitud. La demandante señala que no puede volver a su sitio de trabajo, debido a que sus compañeros ya saben que ella impuso esta acción de tutela y que la causa de esta acción es acoso laboral. Además dice que ya hay una persona que está interesada en su cargo y que ella y su familia podrían tomar retaliaciones contra ella si ella regresa. Con todo este contexto, el 18 de agosto de 2016, María Cristina Mora Ponce, a través de su apoderado judicial, presentó una acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, salud y la reunificación familiar. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, quien admitió la acción y incluyó a las siguientes instituciones, las cuales respondieron la tutela de la siguiente forma. El IMPEC señaló que la Comisión Nacional de Servicio Civil convocó concurso abierto de méritos y desarrolló la audiencia pública para asignar los cargos en las diferentes ubicaciones geográficas, aclarando que la sede de Pasto se le asignó a otro elegible en mejor posición que el accionante. También aclaró que las 2 solicitudes que había realizado la accionante anteriormente se le habían respondido y que no correspondían a acoso laboral, sino a un proceso de fundamentación en la unificación familiar. Por lo tanto, solicitaba la improcedencia. También la cárcel respondió que la señora no había superado su periodo de prueba y por tanto no se le había hecho la evaluación de desempeño. La ARL positiva solicitó que la desvincularan del caso porque hasta ahora no le habían reportado que esta enfermedad fuera laboral. La Defensoría de Familia adscrita al ICBF concluye que la hija del accionante puede verse afectada por la situación de salud de su progenitora. Y finalmente, Marcela Velasco
solicita que se niegue la tutela, puesto que ella no está vulnerando los derechos del accionante. En conclusión, el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto concede la tutela a favor de la señora María y por tanto solicita que el IMPEC revise la viabilidad del traslado de la señora María a la ciudad de Pasto. También solicita la competencia del Comité de Convivencia. Adicionalmente a esto solicita que Positiva y Café Salud definan si la patología es de origen común o de origen laboral. Establece finalmente que las conductas establecidas por la accionante no constituyen acoso laboral porque no reúnen los elementos probatorios, pero sí está afectando la salud del accionante, puesto que se encuentra en debilidad manifiesta y esto está disminuyendo la calidad de vida de ella y de su hija. Ahora, en segunda instancia, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil Familia, quien resolvió, en decisión del 25 de octubre del 2016, revocar el ordinal primero del fallo y en su lugar declarar improcedente la tutela frente a la solicitud de traslado, ya que con esto la accionante buscaba la revocatoria de un acto netamente administrativo y por ende dicha controversia debía ser dirimida por la jurisdicción contenciosa administrativa. Pese a lo anterior, amparó el derecho fundamental a la salud, ordenando a Café Salud brindar la atención integral a la accionante al establecerse que su enfermedad era de origen común. En lo demás, previas consideraciones en donde se determinó que no se comprobó acoso laboral, se confirmó la sentencia. Teniendo como referente la sentencia 472 objeto de estudio en este momento, entre otras las obligaciones del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes. Primero, notificar a la trabajadora sobre el concepto emitido por la EPS y por la ARL, en donde se especifica que el origen de su enfermedad es de tipo común, por lo tanto, el regresar a sus labores no va a afectar su salud. Segundo, realizar una investigación interna en donde se verifique si efectivamente se presentó o no el acoso laboral por parte de sus superiores y compañeros, y dadas las circunstancias tomar las acciones correctivas del caso. Y tercero, informar a los directivos del centro penitenciario que los trabajadores no pueden ser asignados a otras funciones diferentes a las cuales fueron contratados, debido a que esto puede llevar a la vulneración de sus derechos. Sentencia en la seguridad de la salud y el trabajo tiene una gran importancia desde los puntos de vista de opinión de la Corte Constitucional, donde mencionó todos los aspectos que tienen que ver en el estrés laboral, donde tiene que mencionar la parte donde dice cuáles son las formas en que se evalúa y cómo permite evaluar a uno como profesional las diferentes enfermedades profesionales que sufren las personas en el ejercicio de su función. Tal es el hecho que la señora Ponce venía sufriendo un estrés de la cual no pudo demostrar porque se ignoraron ciertas o no se tuvieron en cuenta ciertas condiciones que la Corte señaló, en lo que vimos de muy relevancia, que la Corte señaló que la simetría de las partes, la intención de dañar, la causación del daño, el carácter deliberado del complejo del continuo y sistemático de la agresión, que fueron cosas que no fueron valoradas, y en algunas partes de las sentencias que dictaron los otros juzgados no tuvieron en cuenta esto porque supuestamente nunca la señora pudo demostrar el estrés laboral. Entonces son apartes que hace la Corte y que nos dejan un referente jurisprudencial para poder tener en caso en cuenta de algo que tengamos que hacer o que tengamos que reportar para evidenciar estas situaciones complejas. Asimismo, me parece importante el señalamiento que hace la Corte cuando dice el reporte que se debe hacer y las denuncias que se deben hacer cuando se presentan estos acosos laborales. Los acosos laborales se presentan
y para evitar estas circunstancias que rodean estas situaciones, lo que deben hacer los empleadores, cómo deben hacer los empleadores, cómo deben aplicarlos en estas situaciones en especiales. Asimismo, vemos que la importancia de esta sentencia tiene que ver con la forma en que se hacen los procedimientos, como formas que se llevan a cabo los procedimientos, cómo se denuncian, cómo se sigue el procedimiento y qué se debe hacer cuando se vincula a una entidad como la que uno representa o en la que uno trabaja con referencia a estos temas. Importante tener en cuenta un precepto que señalaron, que es el mejoramiento del ambiente laboral. Se debe tratar siempre de mejorar a los trabajadores en esos ambientes y para eso se estudia sobre esto, en especial las circunstancias que van a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La sentencia 472 nos indica la importancia de realizar los reportes a tiempo. Para con eso, tanto el trabajador como la empresa se apropia de la situación, toman las medidas correctivas y se evitan consecuencias graves tanto para el trabajador como para el empresario. Me parece muy buena la sentencia, me parece muy objetiva y lo que ha señalado la Corte cuando hace la revisión de los fallos y las interpretaciones podemos ver las diferentes situaciones jurídicas que pasaron con este respecto. Entonces, tal es el hecho de que la Corte Constitucional se vio en la obligación de determinar si los fallos o las situaciones jurídicas aquí habían violentado derechos fundamentales, que debieron de haber sido protegidos, no se protegieron. Por lo tanto, me parece a mí que el fallo de la Corte y el análisis de la Corte Constitucional es el más importante y relevante en cuanto a las situaciones y los aspectos que sucedieron en esta sentencia. En cuanto a lo expuesto por la sentencia, se considera que la accionante activó el aparato judicial sin antes tener certeza en sus argumentos y en las pruebas a las que acudió para ser reconocida bajo la condición de acoso laboral y con ello lograr el objetivo del traslado que estaba persiguiendo. Se observa también que la accionante, con el abandono del proceso, impidió que la Corte realizara un mayor análisis del tema, tanto así que finalmente se declaró la carencia del objeto. En cuanto a la importancia de lo expuesto en la sentencia frente al tema de la seguridad y salud en el trabajo, se pueden rescatar que dentro del desarrollo del documento se dictaron los puntos a tener en cuenta para considerar cuando una persona efectivamente se encuentra bajo acoso laboral. Concluyo de la sentencia que la accionante lo que necesitaba era que la cambiaran de sede sí o sí. Si hubieran igual asignado a la señora a la cárcel de Túquerres o de Tumaco, ella creo que habría procedido de la misma forma. Lo que nos aclara la Corte en esta situación es qué es y qué no es acoso laboral, asumiendo que los elementos que deben estar presentes son asimetría de las partes, intención de dañar, causación de un daño, carácter deliberado, complejo, continuo y sistemático de la agresión. A pesar de los problemas que se presentan en primera, segunda y tercera instancia, se debe ser persistente en las situaciones jurídicas y se deben reportar todos los incidentes y todos los acontecimientos que suceden en el interior de una empresa. Tanto es el hecho que vemos que la Corte Constitucional pronuncia la inexistencia del objeto o acaecimiento de dicha situación por ya haber pasado o haber transcurrido esta situación. Pues yo creo que lo más beneficioso para la señora fue haber encontrado otro empleo que le pudo brindar esas características. También esta sentencia nos sirve para que las entidades o los que son patronos o los que dirigen empresas tomen en cuenta las situaciones especiales que suceden en estos hechos y eviten esas demandas, eviten esas situaciones jurídicas que pueden ocasionarles gastos, y eso que todo tiene que ver con pura gestión y puro seguimiento de los casos específicos en los trabajadores, tener un plan organizado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es simple y llanamente un buen diseño y un buen manejo de esa parte.
Muchas gracias.